Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado por el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les interesa y les encanta, el mundo de las telenovelas turcas, y específicamente, de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y en particular, en una declaración que Kerem hizo y que ha hecho vibrar a muchos corazones. Ya saben, suscríbanse si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subo semanalmente sobre sus series y actores favoritos. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar sobre cómo Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel es su mayor tranquilidad. Sí, así como lo oyen. Una frase sencilla, pero con un significado que resuena profundamente en el corazón de los fans, y que nos da una nueva perspectiva sobre la relación que tuvieron, y que muchos aún esperan que exista. Ya saben que la vida de los famosos siempre está bajo la lupa, y más aún cuando se trata de romances y relaciones. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales es analizada y comentada por millones de personas. Y en este caso, la declaración de Kerem ha sido especialmente significativa, porque nos da una ventana a sus sentimientos, a cómo él percibe a Hande, y a la importancia que ella tiene en su vida. Para entender mejor el contexto, recordemos un poco cómo surgió esta historia de amor que conquistó a tantos. Todo comenzó en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air. En la serie interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que a pesar de las diferencias, se enamoran perdidamente. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y como suele ocurrir en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. Kerem y Hande comenzaron a salir en la vida real, y su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Fotos de ellos paseando juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos, inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Los fans enloquecieron y Kerem y Hande se convirtió en el nombre de la pareja perfecta, en el sueño hecho realidad de muchos. La relación, como todas, tuvo sus altibajos. Pero el amor entre ellos era evidente y se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra que compartían públicamente. Luego, como suele suceder en la vida, la relación llegó a su fin. Pero la historia no terminó ahí. La gente siguió hablando de ellos, de su química, de si volverían a estar juntos. Y en medio de todo esto, llegó esta declaración de Kerem, que nos dejó a todos boquiabiertos: Hande es mi mayor tranquilidad. Imaginen por un momento la fuerza de esas palabras. Mi mayor tranquilidad. ¿Qué implica eso? Significa que Hande es para Kerem mucho más que una simple pareja. Es una persona que le aporta paz, serenidad, estabilidad emocional. Es alguien que le da seguridad, que lo hace sentir bien consigo mismo. Es alguien que en medio del caos de la fama, de las presiones de la industria, de las constantes miradas y comentarios, le ofrece un refugio. Un lugar donde puede ser él mismo, sin máscaras ni poses. Un lugar donde puede descansar, relajarse y sentirse en paz. Esta frase nos revela una faceta más íntima de Kerem. Nos muestra un hombre sensible, vulnerable, que valora profundamente la compañía y el apoyo de Hande. Nos da una idea de cómo era su relación, de la complicidad, del amor y del cariño que se tenían. Y por supuesto, esto ha desatado un torbellino de emociones entre los fans. Muchos se emocionaron, otros sintieron nostalgia, otros esperanzas de que en algún momento pudieran volver a estar juntos. Es importante entender que Kerem es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. No suele hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones. Por eso, que haya dicho algo tan profundo y personal sobre Hande, nos dice mucho sobre el significado que ella tiene en su vida. Y es que la tranquilidad es algo que todos buscamos, especialmente en un mundo tan agitado como el de la fama y la actuación. Pensemos en las presiones a las que se enfrentan los actores. Deben estar siempre impecables, perfectos, sonrientes. Deben lidiar con el estrés de los rodajes, con las críticas, con las expectativas de sus fans. Deben enfrentarse a la falta de privacidad, a la invasión de su vida personal. En este contexto, tener a alguien como Hande que te aporta tranquilidad, es un tesoro invaluable. Es como tener un oasis en medio del desierto.
La declaración de Kerem no es solo una simple frase romántica. Es una declaración de amor, de respeto y de admiración. Es un reconocimiento de la importancia que Hande tuvo en su vida, y de la huella que dejó en su corazón. Y esto nos demuestra que el amor, aunque a veces termine, puede dejar una marca imborrable en nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem y Hande fue genuina, real y llena de amor. Segundo, que se preocuparon mucho el uno por el otro y se apoyaron mutuamente. Tercero, que Hande tuvo un impacto positivo en la vida de Kerem, aportándole paz y tranquilidad. Y cuarto, que a pesar de que ya no estén juntos como pareja, el cariño y el respeto entre ellos siguen existiendo. Es posible que algunos de ustedes se pregunten si esta declaración de Kerem significa que podrían volver a estar juntos. La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos saben lo que sienten y lo que quieren. Pero lo que sí podemos decir es que por lo menos, queda claro que se tienen mucho aprecio. Y eso, en un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, es algo muy valioso. Además de la química romántica, la serie Love is in the Air destacó por su guión, sus escenarios y, por supuesto, la interpretación de todo el elenco. La historia de Eda y Serkan, con sus enredos, sus momentos cómicos y sus dramas, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito internacional, y Kerem y Hande se convirtieron en estrellas globales. Y aunque ya no comparten set de grabación, la serie sigue siendo recordada con cariño por los fans, y muchos aún la ven y la recomiendan. Es importante recordar que, como seres humanos, todos necesitamos tener un espacio de paz, un lugar donde nos sintamos seguros, donde podamos ser nosotros mismos. Y parece que Hande fue ese espacio para Kerem. Y eso es algo que todos deberíamos aspirar a encontrar en nuestras relaciones, una persona que nos aporte tranquilidad, que nos haga sentir bien, que nos apoye y nos acompañe en nuestro camino. La declaración de Kerem también nos enseña la importancia de valorar las relaciones que tenemos en la vida. De apreciar a las personas que nos quieren, que nos cuidan y que nos hacen felices. De agradecerles por su presencia, por su apoyo, por su amor. A veces, en medio de la rutina y el estrés, olvidamos lo importantes que son las personas que nos rodean. Pero esta frase de Kerem nos recuerda que debemos detenernos, reflexionar y valorar lo que tenemos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre la declaración de Kerem y sobre la relación entre él y Hande. Como siempre, me encanta compartir con ustedes información sobre sus series y actores favoritos. Así que, para resumir, en este vídeo hablamos sobre cómo Kerem Bürsin reveló que Hande Erçel es su mayor tranquilidad. Vimos la importancia de esta declaración, la química de la pareja, la influencia que la relación tuvo y la importancia de valorar a las personas que nos aportan paz y felicidad. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Espero sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la declaración de Kerem? ¿Creen que Hande fue importante en su vida? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Dejen sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden dar me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.